Somos Isa y Lu, psiquiatra y psicóloga, pero sobre todo amigas, que saben lo que es estar de un lado y otro del espacio terapéutico. Ojalá lo disfrutes, Porque al final, de terapeuta y loco, todos tenemos un poco. De Terapeuta y Loco, Todos Tenemos un Poco es un espacio autofinanciado y sin fines de lucro. Si querés apoyarnos para que siga vivo, puedes hacer tu donación a través de la página www.patreon.com/De Terapeuta y Loco Podcast. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Terapeuta y Loco. Hoy tenemos un episodio muy interesante que ha generado incluso en nuestras redes preguntas muy pertinentes que ahora esperamos despejar, ¿verdad? Todas estas dudas, y es que vamos a estar hablando de habilidades sociales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? ¿Cuáles son las habilidades sociales con las que necesitamos contar para desempeñarnos en nuestra vida? ¿Y qué hacer con personas que tienen ciertas dificultades por muy distintas razones para que puedan desarrollarlas? Pero antes de presentarles a la invitada que nos va a ayudar a desarrollar este tema, quería saludarte, Lucy, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches. Bueno, muy contenta de estar nuevamente por acá, muy contenta de estar contigo otra vez y con esta invitada súper especial, amiga de muchos años y bueno, les presentamos a Dafni Calvo. Ella es licenciada en psicología, tiene una trayectoria de más de 20 años atendiendo diferentes poblaciones, dando apoyo y contención desde la parte psicoterapéutica y psicoeducativa. Ha dado charlas en congresos nacionales e internacionales, es una persona sumamente comprometida con el trabajo en equipo para brindar un impacto al trabajo terapéutico. Está entrenada en mindfulness, en terapia focalizada en emociones, terapia breve estratégica y terapia cognitiva conductual. Daf, un gusto tenerte por acá, bienvenida. Gracias a ustedes, encantada de estar con ustedes, acompañarlas. Bienvenida, porque de veras que es un tema que muchas de las veces en consulta uno percibe que hay personas que tienen dificultades para desenvolverse socialmente de una forma, diríamos, adecuada o convencional, e incluso quisiera como que tal vez empezáramos por ahí, porque nos ayudaras a definir de qué hablamos cuando hablamos de habilidades sociales. ¿Es algo que traemos innato como seres sociales que se supone que somos? ¿De qué estamos hablando acá? Claro, sí, importantísima esa pregunta. A ver, podemos hablar de que es una serie o un conjunto de conductas, de comportamientos que necesitamos para poder relacionarnos con las otras personas de forma satisfactoria, ¿verdad? Para ser eficientes, para poder resolver. En definitiva, no son innatas, se trabajan, son habilidades, entonces por esto requieren, digamos, como de muchísima práctica y de ojalá en el desarrollo temprano se estimulen muchísimo para que sí, cuando están en la etapa adulta no sea tan costoso, ¿verdad? Porque a veces sí se encuentra uno con personas ya adultas que tienen una estructura ya muy firme, muy rígida, y entonces hay poca, digamos, no es imposible, pero es un poco más difícil. Cuando empezamos con los niños desde pequeños a mostrarles las habilidades sociales y a enseñárselas, ya llegan a una etapa adulta donde hay, ¿verdad? Se ve que ha sido un niño trabajado. Entonces, sí, en definitiva, no son innatas, se aprenden. Y se aprenden por modelado en las relaciones interpersonales, se aprenden cómo, porque vos decís, llega un niño trabajado, pero no a todos los chicos los mandamos a terapia o a entrenamiento en habilidades sociales. ¿Cómo es que vamos desarrollando estas habilidades a lo largo de la vida? Muy importante, en casa y en la escuela, ¿verdad? Pero en casa es importantísimo, a veces decimos como las abuelitas o las mamás, mi amor, vuelva a ver a los ojos, salude, cuando esté hablando vuelva a ver a la persona, ¿verdad? Son pequeñas lecciones que les damos, sugerencias que les damos y les decimos haga esto, ¿verdad? Porque se enseña. Además, los chicos aprenden a través de la imitación, cuando son, bueno, los chicos y los adultos aprenden a través de la imitación, entonces donde ellos están viendo a los papás cómo interaccionan entre ellos, cómo interaccionan con otras personas, ellos van copiando, ¿verdad? Entonces los padres siempre van a ser modelos de crianza y de habilidades. Y entonces si tenemos una mamá o un papá que deficitario, digamos, en este estímulo, o incluso una persona que en sí misma tiene sus propias dificultades,
¿qué posibilidades tienen estos niños, estas niñas que van creciendo así? Digamos, Sí. es una reacción en cadena, por así decirlo. Sí, es una reacción en cadena, pero sí te puedo decir que siempre hay posibilidad, ¿verdad? En el momento que hay conciencia, puedes trabajarlo, ¿verdad? En el momento que surge una necesidad de necesito trabajar esta área de mi vida, que ya te podría decir que tal vez en una etapa preadolescente, adolescente, ya hay mucha más conciencia de no tengo tema de conversación, no sé qué decir, me quedo paralizada. Entonces ahí puedes ya empezar a darte cuenta de, ok, de repente necesito trabajar un poco estas habilidades y esto que estoy percibiendo que es una dificultad. Ok, ¿y es una cuestión que yo percibo sola o es algo que me pueden señalar? Digamos, ¿cuáles serían como los puntos para saber que yo tengo un problema con mis habilidades sociales? Porque si toda la vida crecí así, ¿cómo me doy cuenta? Importantísimo. Bueno, la autoconciencia, ¿verdad? Empezar por ahí, que sí es importante que cada uno se dé cuenta, pero para esto requerís como de mucha conciencia, de yo darme cuenta de que raro, me estoy quedando fuera de la conversación. O de repente siento como que mi tono de voz es un poco chillante y las personas me dicen como que le baje el volumen, o no sea tan intensa, deje de hablar, ¿verdad? Dele la oportunidad a otra persona para hablar. Entonces muchas veces hay autoconciencia y otras veces es porque se lo reflejan, y en la adolescencia pasa muchísimo, ¿verdad? Que les dicen como, ay ya, cállate, ya no hables más, estás demasiado intensa. Entonces es como, qué raro. Por ejemplo, hoy una pacientita me decía, adolescente, que cuando ella se emociona mucho, su tono de voz tiende a ser altísimo, ¿verdad? Y entonces que un compañero le preguntó, ¿por qué usted cuando está emocionada habla tan alto y habla tan diferente? ¿Verdad? Hasta ese momento me di cuenta que mi tono de voz cambiaba cuando tengo alguna emoción muy fuerte. Entonces a veces sí se las tienen que reflejar para que ellos se den cuenta. Ok. Ahora, este desarrollo decías que viene mucho de modelamiento, digamos, en la crianza temprana por nuestros papás, los estímulos, incluso, bueno, en desarrollo, en neurodesarrollo hablamos, ¿verdad?, de lo importante que es a veces exagerar y modular la voz con los bebés cuando les decimos hola y les hacemos muecotas, ¿verdad?, y movimientos o ciertos juguetes con los que los estimulamos para favorecer la expresividad, ¿verdad?, de las emociones y de establecer estos primeros acercamientos a la comunicación, pero además de ese modelamiento hay otras condiciones o situaciones o circunstancias, elementos que intervengan con el desarrollo de las habilidades sociales, y con esto me refiero a cuestiones genéticas, a cuestiones, no quiero decir esta palabra, pero patológicas o claro, digamos el compromiso. Que haya algún diagnóstico de por fondo. ejemplo, o cuestiones traumáticas a nivel psicológico. ¿Qué otras cosas intervienen en este desarrollo? Sí, ve, la gama es en realidad enorme. Lo que estamos hablando del tema de crianza es importante, pero a ver, hay personas con ansiedad social también, ¿verdad?, que presentan muchísima debilidad en esta área de habilidades sociales. Tenemos también personas con déficit de atención, que les pasa montones también el tema sobre todo a los impulsivos, les pasa mucho esta parte de que les cuesta mucho parar de hablar, les cuesta mucho escuchar al otro, les cuesta mucho seguir la conversación porque pasan de un tema al otro. Los TEA también, ¿verdad? Es una población que tiene bastante riesgo, digamos, en la parte de habilidades sociales. Entonces sí, en realidad hay temas de trauma también. Tengo adultos jóvenes que han pasado de repente por bullying o que han pasado por situaciones de crianza importantes, donde ellos simple y sencillamente se encerraron en ellos mismos y no socializaban en su escuela, y llegaron a ser adultos y ahora no saben cómo hacerlo. Una pequeña acotación nada más, TEA, trastorno del espectro autista, para aquellos que no estén tal vez familiarizados, ¿verdad?, que clásicamente son personas a las que se les señala mucho esto, ¿verdad?, como la dificultad para establecer una adecuada socialización, o típica socialización, diríamos, en términos más inclusivos. Correcto. Daf, y mientras te escucho, lo que pienso es que en la relevancia de las habilidades sociales en los diferentes momentos de la vida, porque
Venimos hablando del modelado, del acomodarse en la escuela, decías ahora en los adolescentes se notan mucho en ciertas cosas, lo vamos a traer ahorita a la vida adulta, pero ¿qué importancia van teniendo estas habilidades sociales? Yo creo que esto es también súper importante tenerlo claro para todas las personas que estamos en el rol de educar chicos y chicas, que muchas veces uno le habla de habilidades sociales a los papás y como que no es lo más relevante, ¿verdad? O sea, va bien al cole, se porta bien, no da problemas, está bien adaptado, o sea, todo bien, o habla con todos, o sea, no tiene problemas, pero de repente tenemos chicos sin mejores amigos, que no le invitan a las fiestas, que no le pasan ciertas cosas, y muchas veces los padres, las madres, como que no lo vemos tan relevante. Podríamos tal vez hacer como un mapeo de cómo estas habilidades sociales pueden impactar tal vez negativamente, para marcarlo desde ahí en las distintas etapas de desarrollo. Claro, ve, súper importante lo que estás diciendo, porque tanto las habilidades sociales como la educación emocional son dos temas importantísimos a los que cuando hablamos con los papás en las citas, no, de repente no les genera como tanto interés, y yo siento que es la base, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que si estamos criando chicos donde de alguna u otra forma estamos presentes, ¿verdad? Porque los montamos al carro y los llevamos de un lado para el otro y los lleva a la escuela, y entonces el tipo de relación que estamos teniendo con ellos, de repente vamos conversando pero vamos manejando, ¿verdad? O estamos haciendo la comida, o entonces no, en realidad esta relación no está siendo una relación como de calidad, o sea, estoy cumpliendo con lo que, ¿verdad?, se requiere como mamá o como papá, porque lo llevo, lo traigo, le doy de comer, ¿verdad? Pero sentémonos, conversémonos, veámonos a los ojos, y esto desde pequeñitos, Lu, si los empezás a trabajar desde pequeñitos así, entonces van a ir generando, ¿verdad?, esta idea y esta cultura de que nos sentamos a conversar, nos volvemos a ver a los ojos, escucho lo que me tenés que decir, yo respondo, ¿verdad?, buscamos un tema de conversación en el que vos y yo nos sentamos cómodos. Entonces esto en la adolescencia no va a ser tan difícil, ¿sí? Pero claro, si no hemos empezado desde pequeñitos, vamos a llegar a una adolescencia y vamos a querer conectar con ellos y va a ser dificilísimo, ¿verdad? Porque no vienen con este chip, digamos, como ya desde pequeñitos. Y muchas veces llegan adolescentes, los papás quieren ya conectar con ellos porque dicen, bueno, ya se me va para la universidad y ya no, y se nos escapó la oportunidad, ¿verdad? Es una ventana ahí de oportunidad mientras los chicos están pequeños, donde tenemos que nosotros como papás hacer el gran esfuerzo, porque es un esfuerzo con toda la rutina cotidiana, de sentarnos y tener estos espacios para compartir, sin teléfonos, sin tabletas, sin la tele, ¿verdad? Cuesta un montón, pero es importantísimo hacerlo. Y qué complicado en la época en la que estamos viviendo, ¿verdad? Con los electrónicos. Con los dispositivos electrónicos que tenemos por todo lado y que, a ver, yo soy partidaria de no satanizarlos del todo porque creo que pueden ser útiles para muchas cosas, y bueno, en la pandemia nos vimos obligados a que los niños fuera la forma en que se conectaran y continuaran sus procesos académicos, pero también cómo los dispositivos irrumpen en la vida cotidiana, ¿verdad? Porque yo pensaba, bueno, ciertamente cuando voy manejando tal vez no tengo una conversación a los ojos, pero mientras voy manejando canto canciones con mis hijas, que ahora les encanta saber que pueden tener su lista de reproducción en Spotify, y entonces ahí solo entre Shakira y otras cuantas más, ¿verdad? Pasa mi carro todo el tiempo, pero es muy divertido. Con una que le gusta esta música y entonces va bailando y me pide que le ponga esto, y la otra que le gusta escuchar podcast. Perfecto, ahí estás trabajando vínculo. Correcto. Y tal vez no estamos viéndonos a los ojos, pero entonces de ahí, a partir de ahí surgen temas de conversación, ¿verdad? Mi hija, la menor, me decía un día de estos que ella quería conocer Colombia, porque como Shakira había nacido en Colombia, ella quiere ir a conocer Colombia, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, entonces hablar de cuál es este país, cuál es su cultura, ¿verdad? Y desarrollamos una conversación súper rica, ¿verdad? Pero
es, comillas, más fácil que yo ponga una pantalla en el carro, vayan viendo dibujitos, una película, y me desconecte. O sea, incluso estas actividades donde en principio yo no estoy conversando, se pueden desarrollar un montón de habilidades, ¿verdad? Completamente, ¿verdad? claro, Ujú. sí. Y toda la parte también de educación emocional que todo esto conlleva, ¿verdad? El hablar y qué es lo que te gustaría y qué te emociona y qué, ¿verdad? Entonces, un poco por ahí, que esta es otra parte que me he dado cuenta que tenemos una falla profunda en el tema de identificar lo que estamos sintiendo, identificar lo que somos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a conectar con otras personas si yo misma tengo vacíos y no sé quién soy o qué me gusta o cómo me estoy sintiendo, ¿verdad? Entonces, parte de lo que trabajamos en los talleres, en los primeros módulos, es esto, la parte de autoconocimiento, del manejo de mis emociones, de cómo voy a lograr expresar esta emoción para poder generar una conversación con vos y decirte si sos mi compañera en el colegio o en el de trabajo, mira, me hizo sentir incómoda el comentario que hiciste, ¿verdad? Entonces, sí, da para mucho. Qué lindo esto, ¿verdad? Porque creo que cuando pensamos en habilidades sociales, lo último que pensamos es en autoconocimiento o en exploración de nosotros mismos o en hacer introspección. Y de repente lo decías y dije, qué lindo que lo estén oyendo, ¿verdad? Y que lo estemos poniendo sobre la mesa desde la importancia de, ok, primero tengo que conectar conmigo. Completo, claro. Para poder comunicarme, que normalmente es hacia afuera, ¿verdad? Deme la receta para poder hablar con la gente, deme la receta para poder calzar, pero no podemos hacer eso si yo no tengo idea de quién soy, de qué quiero, de qué me gusta, y si no me atrevo a exponerme y a mostrar esa otra parte, que es la parte que se vería tal vez afectada, vos decías, por trauma, ¿verdad? La gente que ha pasado por bullying, por situaciones traumáticas, que aprende muchísimo a calzar y no necesariamente a hacer. Sí, que aprenden a calzar o evitan, claro, ¿verdad? Evitan montones ir a esa fiesta de la empresa o evitan salir al recreo, entonces mejor me quedo en la clase leyendo, o evitan, no sé, de repente que mis compañeros de la universidad salen a tomarse algo, entonces yo prefiero no irme, voy para la casa. Sí, entonces tampoco la persona se está ayudando y se está exponiendo a situaciones que al final, pues eso es lo que toca, ¿verdad? Son habilidades, y las habilidades se tienen que practicar y practicar y practicar para lograrlo, como jugar tenis, como, ¿verdad? Cualquier deporte. Incluso también se exponen al consumo de ciertas sustancias que a veces, comillas, les facilitan la interacción, ¿verdad? Hablaba de esto con una paciente, de cómo en ciertas circunstancias necesita tomar licor porque se siente tan abrumada por la interacción social que como le dije yo, de una u otra forma se empezó a automedicar, ¿verdad? Con una sustancia que tiene evidentemente una serie de riesgos muy importantes, porque esto le permitía una cierta desinhibición que le hacía lograr comunicarse, pero con todas las consecuencias tan lesivas que va a tener esto a largo plazo, ¿verdad? Y ella me decía, ¿cómo hago para manejarme? Y en el caso, ¿verdad?, de ella particular, ¿verdad?, revisando su historia, de dónde venía esta dificultad, desde el modelamiento, desde historia de trauma, varias cosas que le dificultaba, ¿verdad?, esa interacción. Claro. Sí, esa parte es importante. A ver, los talleres que nosotros trabajamos en el centro, llegamos a la conclusión de que para trabajar habilidades sociales tenés que hacerlo en grupo, ¿verdad? Porque son habilidades sociales. Pero definitivamente necesitas muchísimo acompañamiento terapéutico para trabajar todo esto que estás mencionando, ¿verdad? Los traumas, las situaciones incómodas por las que pasé, muchas veces hasta, recordar situaciones que son muy dolorosas y muchas veces queremos evadirlas, pero de repente nos toca como repasar, ok, ¿qué pude haber hecho? ¿En qué posición estoy ahorita? Y creo que definitivamente la terapia individual ayuda a montones a acercarnos a ese autoconocimiento, a cuál es mi posición hoy en día y qué quiero para mí, ¿verdad? También eso es importante. Muchas veces las personas llegan diciendo como es que no lo necesito,
es que, ¿verdad? Para mí no importa, yo soy más feliz quedándome viendo una serie en Netflix que yendo, y sí, puede ser, o sea, hay personas que de repente son ambientes donde no les exigen tanto, ¿verdad? Porque hay una batería social también que de repente se gasta muy rápido, y entonces, claro, prefiero quedarme en mi zona de confort, donde no tengo que poner ese extra, pero lo que estamos haciendo ahí es evitando enfrentar esto que de repente sí es una gran dificultad, y lo que quiero hacer es evitarlo, ¿verdad? En vez de enfrentar de esa situación de ir a la reunión con el jefe o con los compañeros de trabajo o con los compañeros de universidad. Por eso hay que trabajarse tanto para poder uno tomar conciencia de ¿será que lo que estoy haciendo es evitando? ¿Verdad? O sea, porque yo sí en realidad disfruto de ciertas conversaciones, porque donde uno habla con los chicos y con los muchachos, uno se da cuenta de si hay un disfrute, ¿verdad? Si le gusta compartir los pequeños momentos. Y muchos anhelan, ¿verdad? El compartir con otras personas, pero bueno, es mucho trabajo interno para poder primero enfrentar como esos miedos y después exponerse. Pienso que en ese trabajo interno posiblemente está también la regulación de emociones, ¿verdad? Mi propia ansiedad, sí, mi propia angustia, mi miedo, todo esto que yo siento y la sensación de estar abrumado tal vez por muchos estímulos. O sea, como que posiblemente esto es parte de lo que tienen que trabajar. Sí, en definitiva, digamos, lo que vos hablabas, Isa, de las personas que están dentro del espectro autista, muchas veces no es solo el tener que ir y socializar y ver a los ojos y hacer el esfuerzo y demás, pero si están en un bar es, ¿verdad?, el sentir como que las personas están muy cerca mío, o que la música está muy alta, o que las luces me están, ¿verdad?, incomodando. Entonces, claro, hay muchos más factores y más cosas que ponen la cosa cuesta arriba. Ahora bien, ¿qué hace que estas personas, si manifiestan, pues yo estoy bien así, yo estoy, y puede ser desde una posición evitativa, ¿de acuerdo? Pero que te digan, yo estoy bien así, yo no quiero ir a bares, no me interesa, yo no quiero tener novia, soy asexual, lo que sea, ¿qué motivaría que esta persona vaya a desarrollar habilidades sociales? ¿Es una demanda externa? ¿O, digamos, estas personas se pueden quedar así? Por lo general es una demanda externa. Sí, porque vive en sociedad, ¿verdad? Vive en una familia, tiene un papá, una mamá, o eventualmente va a tener pareja, si es que quiere tener pareja, sus compañeros de trabajo, ¿verdad? Entonces, por lo general es una demanda social de siento que no estoy calzando, algo está pasando en mí, me siento diferente, y muchas veces es por esto que llegan a consulta. Nadie es una isla en sí mismo, dice el epígrafe de Por quién doblan las campanas, sí, ¿verdad?, de John Donne. Es esta necesidad, somos seres sociales, pues no podemos vivir en un completo aislamiento. Entonces, esta demanda externa, ¿cómo puede ser la mejor forma de llevarla? ¿Cómo decirle yo a una persona que quiero, a mi pareja, a mi hijo, a un conocido, mira, yo creo que te caería bien ir a un taller con DAF y trabajar tus habilidades sociales porque siento que te está costando, porque tenés este volumen tan alto, porque la pasás tan mal cuando salimos en grupo, porque te aislás y casi nunca venís? ¿Hay algún acercamiento que sea más favorable para que esta persona tome esta iniciativa? Sí, muy importante tu pregunta. Lo preguntan mucho en consulta, los papás sobre todo. A ver, y siempre les digo, no se pueden empujar a que tomen una terapia o que tomen un taller si ellos no lo desean, ¿verdad? Entonces, un poco es invitarlos y señalarles lo que yo como papá o como compañera estoy observando, me doy cuenta de que, esto que dijiste, ¿verdad?, de que la pasaste mal el día que vinieron tus compañeros, ¿verdad?, y te aislaste un poco, o vi que tu tono de voz subió mucho y entonces de repente tus compañeros se burlaron de vos, y entonces como señalar un poco lo que de repente para la persona es normal, ¿verdad?, y dar la opción, mira, está esta opción, de repente me parece que sería una buena oportunidad para que la tomes y trabajar en esto.
A mí siempre me gusta decirles a los papás que tienen que hablar, todos somos diferentes, ¿verdad? O sea, algunos tenemos unas habilidades, otros tenemos debilidades, ¿verdad? Todos tenemos habilidades y debilidades y yo tengo que trabajar en estas debilidades y de repente te toca trabajar en las tuyas. Claro, esto funciona mucho con niños y adolescentes, ya con un adulto joven, tiene que haber mucha autoconciencia y si no, pues personas externas también ahí importantes, familia y compañeros de trabajo, que también hagan la sugerencia, pero desde con mucho respeto, ¿verdad? Porque, a ver, de repente para la persona es completamente nuevo esto que le van a decir. Como esto que me decía esta chica hoy, o sea, si este compañero no me lo hubiera dicho, jamás me pasa por la mente, ¿verdad? Entonces cuando me pongo así de emocionada, claro, yo tiendo a alzar la voz a un punto que se vuelve inadecuado, ¿verdad? Que este es otro también término importante, ¿verdad? De utilizar el adecuado de lo inadecuado. No es que está bien o está mal, no, o que es raro, tampoco, ¿verdad? Es como se vuelve como inadecuado. Y en este sentido, esta toma de autoconciencia, supongo que sucede que a veces está muy distorsionada también la autoconciencia. A ver, y me explico. Una de las preguntas que nos hicieron dice, o de los comentarios fue, no tengo ningún tema de conversación, soy aburrido y siento que a nadie le agrada estar conmigo. Entonces, yo aquí veo una autoconciencia de que hay una dificultad para conversar, para establecer una comunicación. No conozco a esta persona, no sé hasta qué punto hay una distorsión, ¿verdad? Este autoconcepto, esta autopercepción, ¿verdad? De si realmente será una persona aburrida, ¿verdad? O sea, además que ya eso tiene una carga, una connotación súper importante, ¿verdad? No la conozco, pero esto, ¿cómo se aborda? Primero hay que desmenuzar ese autoconcepto, esa autopercepción, trabajar, conectar más con mis emociones, como decías hace un rato, y luego entrarle a, como decía Lucy, primero desde adentro y luego hacia afuera, hacia cómo establecer esta conversación. Siempre, desde adentro hacia afuera, así como lo estás diciendo, ¿verdad? Entrar sí. Perdón, qué importante esto, ¿verdad? De trabajar la autopercepción, por ejemplo, en este caso, porque esto de soy aburrido es algo que típicamente piensa una persona ansiosa también, correcto, que vos hablabas de ansiedad social. Entonces, si yo no reviso ese autoconcepto, correcto, y si yo no reviso esa parte, puedo empezar a trabajarle todo el esquema, ¿verdad? Todo el protocolo de habilidades sociales, exacto, a una persona que en realidad nunca tuvo problemas de habilidades sociales. Así es. Entonces, creo que ahí se ejemplifica mucho lo importante que es todo esto que venimos hablando de poderlo trabajar, ¿verdad? Y de poder hacer primero este trabajo adentro para distinguir si realmente esto es lo que está pasando antes de chorrearle ahí un protocolo de habilidades sociales. Correcto, tal cual, así es, tenemos que trabajar siempre toda esta parte interna, cómo me estoy percibiendo, cómo me veo, qué me gusta de mí, qué no me gusta de mí, todo esto, para después lograr entender, ok, entonces, ¿será en realidad que sos aburrido o, verdad, es tu percepción? Dice, esta misma persona, siento que nada de lo que digo es importante. Eso es muy común escucharlo en personas que buscan ayuda. Se sienten invisibles. Se sienten invisibles. De repente sienten que llegan a un lugar, aportan y como si no hubieran aportado nada, como si no hubieran dicho nada. Pero yo creo que también esto es un trabajo mucho de la sociedad, ¿verdad? De respeto. Hay personas que son mucho más pasivas, hay personas que son mucho más bajo perfil, ¿verdad? No hablan tan alto, no tienen como protagonismo en las conversaciones. Pero si todos tomamos, ¿verdad? Nos respetamos y estamos como en lo mismo, entonces es saber que de repente la compañera de trabajo no habla tan alto, pero sí a la hora del almuerzo hizo un comentario, entonces pongámosle atención, ¿verdad? Es una cuestión como de respeto. En definitiva, esta es una de los dolores más grandes que llevan, el sentir que son invisibles, que cuando hablan es como si nadie hubiera hablado y si nadie hubiera hecho ningún comentario, ¿verdad? Hay un silencio absoluto, nadie contesta y de repente muchas veces es porque tienen un tono de voz bajito
o porque dentro de esta misma ansiedad que ellos tienen, ¿verdad? Creyeron que lo dijeron en un tono de voz más alto y en realidad no. Es uno de los dolores más grandes. Todo se puede trabajar, es lo importante, Isa, o sea, el que les tiene como que quedar claro, pero sí busquen ayuda, porque si no se aíslan, ¿verdad? Y se van hundiendo y van creyendo que no tienen esa capacidad y es lo que hablamos, son habilidades, las habilidades se entrenan y se trabajan, pero uno se tiene que exponer a ellas. Y qué importante esto que estás diciendo, Daf, porque es una de las preguntas que nos hacían y creo que nos la hizo más de una persona, es, ¿realmente esto es trabajable? ¿Se puede trabajar en cualquier edad? ¿Se puede trabajar en cualquier momento de la vida? Aunque tenga más de 30 años, ¿puedo trabajar en esto? ¿Verdad? Esto que estás diciendo no es innato, es aprendido, Correcto. se trabaja, o sea, creo que es practica. súper importante que eso quede muy claro. Sí, en cualquier edad se puede trabajar, en cualquier edad. Lo que tenés que tener es la conciencia y la disposición, porque tampoco te voy a decir que te vas a convertir como en el ser más extrovertido del mundo y no, ¿verdad? O sea, no se trata de eso tampoco. Pero sí, puedes llegar a alcanzar metas realistas donde te empeces a sentir cómoda, ¿verdad? O cómodo. Entonces, sí me parece que es importante buscar ayuda, no quedarse a veces como en esa zona un poquillo como de miedo, de confort, de que yo la verdad es que aquí me quedo. O sea, si hay un deseo de la persona y la persona cree que puede más y que quiere superar eso, que se anime y que lo haga. Daf, ¿y hay como alguna, no sé si una lista o si una serie de habilidades sociales que tenemos que aprender? Hablábamos hace un rato del ver a los ojos, saludar cuando uno entra a un lugar, despedirse cuando uno se va a un lugar. Hay como ciertas habilidades sociales que tal vez se ven más marcadas en la adultez. Pienso, por ejemplo, en la empatía, que es donde muchas veces se nota mucho cuando una persona tiene alguna deficiencia en habilidades sociales, Claro. que es como súper brusco a la hora de contestar y no logra conectar empáticamente con nadie y eso queda como muy evidente. Hay como... Sí, hay habilidades básicas, Lu. La clasificación puede ser muy extensa. Hay habilidades básicas como estas que hablábamos en un inicio, volver a ver a los ojos, todo lo que es tu proyección corporal, tu expresión corporal, siempre habla de vos, de tu postura, pero también hay otras importantísimas como la comunicación, ¿sí? Que la persona entienda que hay distintas formas en las que nos podemos comunicar, ¿verdad? Que de repente algunos somos más pasivos, otros más agresivos, otros más asertivos, entonces bueno, ¿dónde está ahí como la combinación? Y de repente en mi trabajo soy más pasivo, pero en mi casa soy más agresiva para conversar y para expresarme. Y de repente con mis amigos también, como de gente más conocida, entonces también soy agresiva. Y de repente esto también lleva a que sea un poco como de... hay como mecanismo de defensa, porque tengo también pacientes que por temas de trauma se han vuelto muy agresivos. ¿Verdad? Entonces responden todo muy, muy, muy grotesco, entonces yo prefiero ponerme esta barrera y ser grotesco para que usted sepa que conmigo no venga a jugar y no se venga a burlar de mí, ¿verdad? Entonces el aprender sobre todo este tema de la comunicación, de cómo resolver conflictos, qué tengo que hacer para resolver una situación incómoda, cómo puedo expresar cuando algo no me gusta. El tema de la empatía, importantísimo, ¿verdad? Que uno, sí, como decías, o sea, en la etapa adulta uno lo ve muchísimo, pero esto se construye desde la niñez, Lu. O sea, esto es básico. Todo este tema de bullying que estamos teniendo y del montón de testigos que hay alrededor del bullying y que se quedan callados y que no hacen nada, eso es un problema terrible de empatía que tenemos y que viene aquí creciendo hasta la etapa adulta. Entonces nos quedamos calladitos y no decimos nada, pero estamos viendo que están agrediendo a otra persona. Entonces, bueno, la parte esta de empatía, el escuchar a la otra persona, el tomarme el tiempo, ¿verdad? De saber que no se trata de que sea un monólogo lo que voy a, ¿verdad? La conversación que voy a iniciar y después me quedo ahí y no paro y no escucho y no tengo pausas y usted qué me quiere decir y qué me está diciendo, qué me están diciendo sus ojos o qué me está diciendo su cuerpo, ¿verdad? Está cansado de lo que le estoy diciendo, se está bostezando, en fin,
es una serie amplísima de habilidades que en cada persona, ¿verdad? Son como distintas las debilidades y las, digamos, como los rangos. Algunos tienen como mayor capacidad para conectar a través de la comunicación, otros a través de repente su expresión corporal, ¿verdad? Solo con el cuerpo hablan, con las expresiones faciales hablan. Entonces todo esto es como la toma de conciencia de un montón de cositas que van acumuladas, por eso les decía, es como un conjunto de comportamientos, de conductas que hay que verlas en cada persona, que son distintas. Me acordé de un reel que hay por ahí que un día estos compartía con una amiga porque estábamos en una reunión y luego me dijo, Isa, es que tu cara tiene subtítulos, ¿verdad? Sí, cierto. Soy muy expresiva con los ojos, las muecas que hago, ¿verdad? Entonces ella me decía, se notaba que estabas molesta o incómoda por lo que estaba sucediendo y todo lo que comunicaba mi expresión de forma muy inconsciente. Fue hasta que ella me lo hizo ver que yo dije, claro, voy a corregir. Pero más allá de eso pensaba en este aprendizaje que vamos a tener en nuestra infancia, y como mamá me lo pensaba, en la importancia de la bidireccionalidad de estas habilidades. ¿En qué sentido? Ahorita ustedes hablaban por ejemplo, del contacto visual, qué importante que es, pero pensaba en personas dentro del espectro autista o neurodivergentes que no logran de forma espontánea hacer este contacto visual y que les resulta también muy agotador al final del día estar en este enmascaramiento. ¿Qué tanto tenemos que ser nosotros también muy comprensivos y respetuosos de estas diferencias y enseñarle a nuestros hijos? Sí, claro, en el mundo neurotípico lo ideal sería que nos comuniquemos haciendo contacto visual, pero habrá personas que no, ¿verdad? Habrá personas que tengan una conducta distinta y que no es que esté mal, ¿verdad? Lo que vos decías, de pronto no es lo típico, de pronto no sería lo esperable para una determinada situación, correcto, pero no por eso es malo. ¿Verdad? Y del mismo modo que a veces hay personas que gesticulan mucho. En mi familia gesticulamos montones, hacemos las manos para todo lado, hablamos muy duro, además somos altos y grandes, ¿verdad? Entonces es como de pronto muy llamativo, y la gente, una vez a mí me dijeron que me creía muy importante por ser tan alta. Se fue un coche, dije, no, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero fue una interpretación de una persona en un contexto muy particular, y más bien yo me sentí profundamente descalificada, ¿verdad? Cuando alguien le dice a uno, no gesticule tanto. Y de pronto esa es la forma en que yo me comunico, y porque la otra persona me tiene que invalidar y agredir de esta forma, por la forma en que lo plantean, ¿verdad? No, es muy distinto a que alguien llegue y me diga, Isa, es que yo creo que estás hablando un poquito duro y estás gritando y te estás exaltando. Son dos cosas diferentes. Entonces, por eso hablo de que hay como una bidireccionalidad, tal vez. Completamente. Y sobre todo, ¿sabes? Las personas que están dentro del espectro te lo señalan y te lo dicen muchísimo. Es que por más de que usted me diga es difícil, por supuesto que es dificilísimo, ¿verdad? No es nada fácil, es súper incómodo para ellos. Muchas veces hasta para las mismas personas, ¿verdad?, neurotípicas, es difícil volver a ver a los ojos. Hay un tema ahí como de compromiso, ¿verdad? No todo el mundo te sostiene la mirada. Pero bueno, ahí hay como tipsitos de, ok, no volvás a ver a los ojos, pero enfócate en, no sé, la nariz, la boca, la frente, ¿verdad? En algún espacio donde la persona, sobre todo con los autistas, ¿verdad?, que no son de más bajo funcionamiento, es que no te den la espalda o que no te vuelvan la cara, ¿verdad? Por supuesto que cuesta un montón, ¿sí? No te voy a decir que les es fácil, pero igual se entrena, o sea, lo practicas. Ojo, con mucho amor, con mucha compasión, ¿verdad? Porque hay que respetar que para la persona es dificilísimo. O sea, lo que para uno es así, vuelve a ver los ojos, y no, para ellos no. ¿Verdad? Entonces sí, como con mucha conciencia de que para esa persona es difícil. Ahora que hablabas, ¿verdad?, de las habilidades de comunicación, de resolución de conflictos, de repente lo que pensaba es, siempre que pensamos en habilidades sociales, pensamos en TEA, pensamos en déficit atencional, pensamos, ¿verdad?, como en
diagnósticos que van a justificar problemas en las habilidades sociales. Sin embargo, creo que la mayor parte de la gente que conocemos, y me puedo incluir, tenemos deficiencia en alguna de esas que vos mencionaste. Entonces, cualquier cantidad. Desde los neurotípicos también tenemos cosas que trabajar en habilidades sociales, y que lo hacemos mucho a consulta cuando trabajamos habilidades de comunicación, por ejemplo, cuando trabajamos la parte de la empatía y la conexión con las demás personas, pero no le llamamos habilidades sociales por este rótulo que le hemos puesto, ¿verdad? Que el problema en habilidades sociales está en la neurodivergencia y no está en los neurotípicos. Entonces, qué importante señalar también, ¿verdad?, que todo esto es parte de las habilidades sociales, y de que en realidad yo creo que todos podemos decir, sí, esta es una de las cositas que a mí me falta un poquito. Claro. No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchos pacientes llegan y de repente pasaron de un psicólogo a otro, bueno, en fin. Y entonces te dicen como, es que yo no podía porque la psicóloga volvía, cuando yo le contaba algo, pelaba los ojos, o, ¿verdad? Tenía algún gesto que entonces a mí me asustaba lo que... Esos son los míos. No. ¿Verdad? Pero bueno, sí, nosotros los psicólogos también tenemos, ¿verdad? Sí, también nos expresamos y también tenemos como esto, como decís vos, o sea, estos ademanes, y hablamos con las manos y tenemos gesticulaciones en la cara y los ojos y todo, que por supuesto, por ahí hablamos, claro que sí, ¿verdad? Y yo creo que ahora mucho más, y me parece que es como mucho más rico, porque antes estaba toda esta idea de que, ¿verdad?, el psicólogo tiene que ser como completamente neutral, y, ¿verdad?, que, bueno, ya por dicha, o sea, me evolucionado en el tema. Yo en clínica no iba a funcionar porque yo era demasiado expresiva. Ajá. Entonces, bueno, sí, por suerte hemos llegado al punto de poder ser. Sí. Ok, y ahora para los que nos están escuchando, como es un taller, ¿verdad? Porque tengo esta dificultad en mis habilidades sociales, y ahora usted me está diciendo nada más que tengo que ir a un grupo, pero esto se convierte como en un reto. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se trabaja? Y una pregunta que nos hicieron también es, ¿son realmente efectivos? O sea, ¿se logra hacer un cambio ahí? Sí, ahora que estábamos hablando de eso, me hubiera encantado traer a una de las chicas o alguno de los chicos que participan en los talleres para que les diera, ¿verdad?, su testimonio de cómo ha sido. Pero bueno, les cuento. Tenemos dos tipos como de talleres. Hay unos que son como más comprimidos, que los hacemos, son alrededor de 8 o 10 sesiones, donde trabajamos diferentes temas. La parte de autoconocimiento, regulación de emoción, comunicación, asertividad, resolución de conflictos, y bueno, habilidades blandas, y ahí nos vamos en una serie como de temas. Y después están los otros, que son los grupos que permanecen en el tiempo, ¿verdad?, que nos hemos ido dando cuenta de que se forman grupos, pero son muchas veces hasta de apoyo. Se han llegado a convertir como en grupos de apoyo, porque eso que te pasó, a mí también me pasó. ¿Y cómo lo resolviste vos? A mí me hice esto, ve a ver si te funciona a vos. No, eso no me funciona. Entonces, entre ellos mismos, ¿verdad?, se dan cuenta, uno, que no son los únicos a los que les pasa, que nos pasa a todos, de esto que hablábamos, que los neurotípicos también nos pasa, y siempre hay un tema de habilidad social que se trabaja, que va a ser como el eje, ¿verdad?, durante la sesión. Pero lo rico de estos talleres es que ellos mismos son los que van trayendo situaciones de su vida cotidiana, ¿verdad? Entonces se vuelve un lugar seguro donde lo pueden compartir, donde pueden hablar de lo que les está pasando, de cómo sintieron de repente poca empatía en la universidad por esto y esto y el otro, y una situación donde ellos se encontraron. Entonces comentan de sus experiencias. Esto, por supuesto, los que quieren comentar, y los que no, se les respeta, pero solo el hecho de escuchar que otras personas pasan por lo mismo y que se puede salir de ahí y que se puede trabajar, ¿verdad?, creo que es terriblemente satisfactorio, tanto para ellos como para uno, ¿verdad?, porque a veces llegan como muy cerradillos en esto no va a pasar, y esto no le veo solución, y esto de aquí no salgo, y se empiezan a dar cuenta de, mira, de repente sí se puede, ¿sí? Entonces es muy satisfactorio. ¿Y cuáles serían, unas expectativas reales de lo que vas a lograr con un taller de estos?
Siendo que hace un rato dijiste, bueno, tampoco es que los vamos a convertir en esta persona Sí. súper extrovertida, ¿verdad? No vas a convertirte en el, ¿verdad? En esta persona así súper elocuente y acaparador de conversaciones. ¿Qué pueden esperar? Siempre les explicamos que se llevan una cajita de herramientas, ¿verdad? Se llevan una cajita de herramientas para utilizar todos los días y que es responsabilidad de ellos utilizarlas, ¿sí? Porque no se vale llegar y tener tu cajita de herramientas lista y con todo armado y ignorar que están ahí, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, tienen que ser personas que quieran, ¿sí? Porque si van obligados, que nos ha tocado, que llegan, sobre todo adolescentes, como obligados, como de aquí estoy porque mi papá me trajo, y ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Entonces de ahí se llevan la cajita, pero no la utilizan, ¿verdad? Siempre les explicamos, esto va a funcionar si ustedes quieren que funcione y si lo ponen en práctica, ¿verdad? Si no, pues no hay forma, o sea, tampoco les estamos vendiendo una varita mágica, ¿verdad? Es un tema de que van con una caja de herramientas para que primero entiendan qué es y después sepan cómo funcionan, ¿verdad? Y de ahí en adelante es trabajo de ellos, porque también nos llega mucha gente como vengo por la cura y la solución y ¿verdad? Después de 10 semanas voy a salir hecho un experto en temas y súper social, ¿verdad? Y no, eso no es. Hay varias cosas que vienen con todo esto a la cabeza. Una de esas es, qué lástima que cueste tanto hacer trabajo grupal con lo rico que es. Ay, sí. ¿Verdad? A nivel privado cuesta muchísimo convencer a la gente de que se apunte. Una vez que se apuntan, les encanta. Sí. O sea, yo nunca he tenido a alguien que me diga que se arrepintió de haber ido a un grupo, sí, o a un taller de algo. Pero cuesta mucho llevarlos y el trabajo en grupo es delicioso, justamente porque se convierte en espacios seguros donde no solo tienen la retroalimentación nuestra, sino que tienen también la retroalimentación segura, compasiva y empática de todos los que están ahí, porque todos los que están ahí están en las mismas. Correcto. Entonces, son empáticos y compasivos como quisieran recibirlo. Eso ahí para hacer ¿verdad? La anotación respecto al tema del trabajo grupal, que es realmente sumamente provechoso en un montón de temas y que no lo logramos lastimosamente explotar suficiente. Claro. Hablábamos al inicio, antes de empezar el podcast, con Daf justamente, que le decíamos, bueno, Daf, y grupos para más grandes, ¿verdad? Y hablábamos del reto que es lograr que la gente supere la resistencia. Correcto. Para llegar ahí, y realmente es algo delicioso de trabajarlo de esa manera, y como vos decís, son habilidades sociales, hay que trabajarlas a nivel social. Y pienso en la parte de habilidades blandas, que ahora a nivel de empresas se busca tanto, ¿verdad? La gente que está buscando trabajo, es una de las cosas que más les piden, cada vez piden menos títulos en un montón de campos y más habilidades, sepa trabajar en equipo, sepa comunicarse asertivamente, sepa manejar su frustración. Sepa manejar su frustración, sepa resolver conflictos, pero entonces, ¿de quién me enseña eso? Y qué importante que las personas que nos están escuchando sepan que eso se puede trabajar a nivel de terapia y que ojalá se trabajara a nivel de terapia grupal, ¿verdad? Idealmente, porque uno constantemente lo trabaja a nivel de terapia individual, ¿verdad? O sea, quiero manejar mejor a mi equipo y hablar mejor, pero yo puedo darle herramientas, claro, pero yo no lo veo poniendo en práctica las herramientas. Correcto. Como si lo puedo ver en un trabajo grupal. Entonces, qué rico también, ¿verdad? Que todas las personas que nos escuchan sepan que no solo esto sí se puede trabajar en cualquier edad, en cualquier momento de la vida, sino que además de eso el trabajo en grupo, claro, es importantísimo. Sí, y aquí de repente con todo esto que estás diciendo, imagínate qué maravilloso sería que en las escuelas, que ya están en grupo, ¿verdad?, se pudiera tomar el tiempito para trabajar estas habilidades, para que los chicos entiendan qué es la empatía, cómo resolvemos un problema, qué tiene que hacer un testigo, ¿verdad?, cómo nos tenemos que apoyar entre todos. O sea, imagínate lo maravilloso que sería. En los trabajos, en las empresas también, como tener grupos de, si sentís, ¿verdad?, de repente que te está costando la parte de solución de conflictos o de manejo
con tu personal o de manejo entre compañeros, ¿por qué no ofrecer estos espacios? ¿Verdad? No sé, o sea, a veces genera también un poquito de frustración por lo que decíamos, ¿verdad? Que hablábamos ahora de que muchas veces los adultos o los papás apuestan mucho por, y como mamá, pues sí, uno lo entiende, apostamos mucho por el servicio para el niño, o sea, el psicólogo para el chiquito, la terapia para el chiquito, ¿verdad? Pero de repente el chiquito no necesitaría terapia si yo como mamá o papá me trabajo, ¿verdad? Trabajo mi emoción, trabajo cómo me estoy sintiendo, cómo gestiono mi emoción, y entonces yo lo gestiono, lo modelo, y entonces mi hijo no va a tener tanto berrinche, ¿verdad? Porque yo voy a poder acompañar a mi hijo en el berrinche. Entonces, en definitiva, los adultos tenemos como que asumirnos un poquito, ¿verdad? Y esto es esa bidireccionalidad de la que hablaba Isa, ¿verdad? O sea, ¿cómo le enseño empatía a mi hijo si yo no soy empática? ¿Cómo le enseño a disculparse si yo no me disculpo? ¿Cómo le enseño a saludar si yo no saludo? Correcto. Lo trabajo también hacia ellos, ¿verdad? Porque a veces nos olvidamos que estos enanos son personitas y que también necesitan el hola, el chao, el cómo estás, el discúlpame, el cómo te sentís, el que necesitas. Correcto. Y en esa conexión yo le estoy enseñando también cómo conectar con los demás. Por supuesto, ¿verdad? Cómo te sentís, cómo estás, todo eso, exacto. Claro. Pero dárselos a ellos, no solo que lo vean en nosotros, que también es súper importante, sino también dárselos nosotros a ellos, que es algo que nosotros como adultos muchas veces lo sentimos, no sé, como si nos rebajáramos, o que esa vulnerabilidad con los niños nos cuesta un montón. Y esa es la mejor forma de enseñarles esto. Creo que hay un reto generacional y no necesariamente con los niños, digamos, pienso más en mis contemporáneos. A ver, mi esposo un día estos vacilaba porque mi mamá le habla a todo mundo. O sea, mi mamá donde llega se pone a conversar, echa conversación, y desde que mi hija mayor estaba muy bebé, qué sé yo, mi mamá la cuidaba y entonces iban a comprar pan o iban a comprar frutas o algo, y mi mamá entra a cualquier lugar y es, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y cuando te diste cuenta se hizo amiga del guarda, de la cajera, de la señora de limpieza, todo el mundo la conoce, ¿verdad? Y entonces mi hija se acostumbró a entrar a los lugares y decir, buenos días, ¿verdad? Desde muy pequeñita. Pero entonces ahora nos pasa que tal vez en un edificio entramos a un ascensor, entra alguien más y ella dice buenos días, y se vuelven y me dicen, mamá, ¿por qué no me contestan? ¿Verdad? Ay, y entonces a mí me da rabia, frustración, ¿verdad? Y ganas de decirle a esta otra persona, hey, ¿qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? Es una niña que te está diciendo buenos días, sí. ¿verdad? O sea, devolver el gesto por educación, por normas de urbanidad básicas y elementales. Y entonces ahí es donde, no sé si es un sesgo mío, pero yo veo que de veras en nuestra generación nos cuesta mucho, no sé por qué, ¿verdad? Porque los adultos mayores yo veo que son mucho más empáticos. Cuando ven a una niña que les dice buenos días se conmueven mucho, ¿verdad? Y es como, ay, qué linda chiquita, hola mi amor, buenos días, taca taca, ¿verdad? Pero de pronto los, no sé, de los X a los Gen Z, para decirlo en términos de grupos generacionales, como que nos cuesta mucho hacer esa conexión, que desconozco si habrá algún estudio al respecto o esto, pero qué reto tenemos para que justamente esto no se continúe reproduciendo y los niños que vienen inmersos en este espacio lleno de dispositivos electrónicos que nos desconectan muchas de las veces, no continúen en esa lógica, sino que logren establecer esto, habilidades básicas como decir buenos días cuando entras a un lugar. Correcto. Y esto que decís, Isa, creo que sí tiene que ver con la manera en que nuestra sociedad se ha ido acomodando en función a las pantallas y en función a una sociedad cada vez más individualista, ¿verdad? Donde soy yo y mi núcleo, y cada vez hay menos gente alrededor, cada vez estamos más solitos, nos olvidamos de cosas muy básicas y habilidades muy básicas, pero así me voy a echar al agua. Y yo recuerdo un día en que estaba yo con el teléfono y mi hijo Bruno hablándome al lado, mamá, tal cosa, sí mi amor, hasta que me agarró la cara y me dijo, mamá, te estoy hablando. Volveme y a yo ver. dije, wow, ok, suelta el teléfono, vuelva a ver, ¿verdad?
y de repente en ese sí, ya voy, se nos va muchas veces Se nos eso. va. Estoy en otras y sí, después le digo buenos días, o me dijo buenos días, sí, ruido, ¿verdad? De repente Ajá. la conexión humana se convierte en ruido. Eso, Lu, la conexión humana es lo que nos falta completamente. Toma de conciencia, yo siento, ¿verdad? O sea, si todos nos tomáramos como un ratito para conectar con nosotros mismos, ahí veríamos también como parar y pensar un poquito, como puchica, así de repente dejar el teléfono, que lo oímos, ¿verdad? A todos los psicólogos y a todo el mundo hablando del tema de que dejen el teléfono, que no hablen con el teléfono mientras están comiendo, que, ¿verdad? Y igual caemos, o sea, y caemos horrible y nos desconectamos. Y eso haciendo consciente, eso tratando de ser más conscientes, Sí. ¿verdad? Si ni siquiera prestamos atención a eso, es muy fácil irse en todas, porque creo que uno que lo trabaja todo el tiempo trata de, ok, hay momentos de dejar teléfonos, hay momentos, ¿verdad? Yo trato cuando salgo con amigas o algo así de, ¿verdad? Todo el mundo lo primero que hace es el teléfono a la mesa, ok, bueno, tal vez lo pongo boca abajo por lo menos para no ver, o me quito el reloj para no estar Sí. con los mensajes en la mano incluso, pero uno intentando hacer conciencia, e igual es dificilísimo, ¿verdad? Y creo que la sociedad nos ha llevado mucho a eso, que vos decías, Isa. Hay un video lindísimo de un chaval dando una conferencia y empieza la conferencia con el teléfono en la mano, ¿verdad? Y él dice, yo lo vi. estoy Sí, yo hablando también. aquí con ustedes y este aparato está aquí, de una u Ajá. otra forma se percibe que no le estoy Sí. dando la importancia al 100% a comunicarme con ustedes, sino que tengo aquí un pendiente. Lo mismo es eso, que cuando pones el teléfono sobre la mesa, de una u otra forma estás diciendo, Tengo algo pendiente. tengo algo acá. aquí pendiente que puede que sea más importante que vos, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, a los niños, ¿qué tanto le transmitimos eso? También. Completamente, todos los días, Ujú, ¿verdad? ujú. Y también me he dado cuenta muchísimo con los pacientes que andan el teléfono, que les entra el mensaje, entonces te están hablando, y, Ajá. ¿verdad? Y entonces aquí, entonces uno dice, o sea, pobre cerebro, ¿verdad? Porque pasa como de aquí a lo que estoy hablando y después otra vez. Entonces, sí, o sea, la distracción, la falta de conexión que tenemos con la persona con la que estamos. Sí, pero sí es naturaleza, yo siento como esto que decís, o sea, parte de la naturaleza humana que necesitamos retomar, conectar otra vez con nosotros mismos, para después con el resto. Súper interesante, me quedo como con ganas de preguntar, ¿verdad? Casi que como paciente, ¿verdad? Me acuerdo cuando yo trabajé al inicio de mi carrera como médico profesional en el IAFA, Ajá. con un amigo fui a un grupo de estos de narcóticos anónimos, ¿verdad? Y donde justamente este reconocimiento en el otro, de que a esta persona le pasa lo Claro. mismo que a mí, ¿verdad? Y lo potentes que son los grupos estos autogestionados, además de alcohólicos y de narcóticos anónimos, yo salí con la sensación de decirle, qué ganas de que hubiera grupos de normales anónimos, ¿verdad? ¡Qué chiva! Me encanta. Deberíamos de hacer uno. Deberíamos de sí. ¿Verdad? Pero incluso... Claro. Por terapeuta y loco. Exacto, todos todos tenemos un tenemos un poco, poco. así es. Porque a veces que tanta falta nos hace poner en práctica o que nos reflejen, ¿verdad? Hasta dónde están nuestras habilidades sociales siendo adecuadas, pertinentes, justas, para comunicarnos con otros de una forma respetuosa, empática, porque tan fácil caemos en el celular como a veces en este deseo de dar cátedra, de verdad, de ocupar ese lugar de la persona que sabe y que dice y que acapara la conversación y que solo hablo de mis experiencias, sin detenerme un momento a decir, bueno, saben que ella... Contame tu vida. Exacto, habla más despacio, habla más bajito, Claro. se toma un rato más largo antes de empezar a hablar y ese tipo de cosas yo creo que es fundamental aprender a hacerlas. Completamente. La paciencia la trabajamos mucho como habilidad también, ¿verdad? Porque eso lo estamos viendo y mucho en estas generaciones. No toleran, les cuesta mucho tolerar, son poco pacientes, ¿verdad? Entonces y se está convirtiendo casi como que uno diría, bueno, no sé, un valor, una habilidad, pero necesitas trabajarla, ¿verdad? Esto que decís, si hay una compañera que habla más bajito, una compañera que habla más despacio, como bueno, ya, pero apúrese, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Verdad? Entonces, pues chicas, sí, tenemos que bajarle 2 rayitas. Definitivamente, sí.
Muchísimas gracias, Daf, porque la verdad ha sido un episodio lindísimo que permite mucha autorreflexión. Creo que de aquí varias personas se podrán preguntar qué tal se están comunicando, qué tan habilidosos para hacer, ¿verdad? Sus procesos de socialización. Con mucho gusto. Yo sí quisiera preguntarte si hay como consejos prácticos o tips, digamos, en todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Como cosas prácticas que se puedan poner en práctica a partir de lo que han escuchado, o para ir y trabajar, o sea, para acercarse, o sea, cómo buscar al terapeuta para trabajar habilidades sociales, qué necesito ir viendo, a qué puedo prestarle atención, qué puedo ir haciendo si yo escucho este episodio y digo, yo creo que aquí hay un tema. Ok, entonces si pasa eso, busquemos ayuda, Ajá. ¿verdad? Para lograr identificar qué es exactamente. Como papás y mamás, yo creo que nos llevamos siempre la tarea de buscar estos espacios donde haya conexión, ¿verdad? Y poder modelar estas habilidades sociales. En las escuelas, ojalá nos estén escuchando muchísimos profesores para que puedan también aplicar todo esto, porque lo tienen todo ahí, ya el grupo, los chicos, las situaciones, ¿verdad? Entonces, ojalá que puedan aplicar y trabajar tanto en educación emocional como en habilidades sociales. En empresas, en grupos, me parece como que sería importante abrir espacios también para conversar sobre ciertos temas, como decís vos, sentémonos nada más como a tener un espacio para hablar de algunas habilidades y de cómo estamos solucionando el conflicto y de qué capacidades tengo y qué debilidades tengo que trabajar, y cómo yo te puedo ayudar y cómo me puedes ayudar, y sí, buscar ayuda. En el centro tenemos varios profesionales que trabajan desde chicos hasta adultos, entonces también nos pueden contactar por ahí. Muchísimas gracias. Genial, gracias Daf, de verdad por venir y por toda la información que nos regalas hoy. En el episodio en vivo en el episodio en video pueden ver la información de contacto, pero para quienes nos están escuchando les cuento que Emocionalmente queda en Huachipelín de Escazú, ¿cierto? Y el WhatsApp de contacto es 8343-0959. A Daphne la pueden ubicar en sus redes sociales, en Instagram, si quieres contarnos cuáles son. Daphne Calvo, Daphne Calvo, psicología, correcto. Ajá, y Emocionalmente Centro. Y Emocionalmente, Centro Emocionalmente. Centro Emocionalmente. Listo, entonces, bueno, muchísimas gracias, Daf. Con mucho gusto, chicas. Y buenas noches a todos y a todas. Ustedes. Buenas noches, nos vemos. Este podcast se encuentra disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en YouTube. Déjanos una reseña y tus comentarios en la plataforma en que prefieras escucharnos. También, si deseas más información, puedes seguirnos en Instagram de Terapeuta y Loco _podcast.